creado una burbuja inmobiliaria. El precio medio de la vivienda se disparó, esto lo sabemos todos. Y en conclusión, el España va bien era falso, no iba bien. Y el crecimiento económico era una ilusión temporal. El espejismo económico es el origen de la crisis sangrante que estamos viviendo ahora, en donde las empresas están cerrando en números récords, en donde el gobierno está completamente desorientado y está tomando decisiones absurdas justo al revés de lo que hace todo el mundo. Esto es solo un ejemplo. Mientras todos los países de Europa y de hecho del mundo están reaccionando a la crisis aumentando la inversión en investigación y desarrollo, los fondos europeos y los fondos estatales de Francia, de Alemania, de todos los países están aumentando, en España los están reduciendo. Y estamos perdiendo una generación entera de investigadores que se van al extranjero. En conclusión, España está inmersa en una crisis que no es coyuntural, no es de las cíclicas, esta es estructural. Tan estructural es que está llevando al Estado español a un colapso económico. Pero este colapso, de nuevo, no es culpa de unos políticos de ahora, es la forma de hacer del Estado español, que tiene el récord internacional de quiebras financieras en el mundo. Esta es la 24. En la pantalla hay algunos ejemplos porque no caben todas. Quiebra tras quiebra. Cada 25 años hay una quiebra. A veces los solventaban expropiando a los judíos, otras veces expropiando a los moriscos, otras veces expropiando a la Iglesia, otras veces esquilmando todas las riquezas de América del Sur, y así han ido haciendo. Y ahora volvemos otra vez a las andadas. Y en estas quiebras muchas veces se han llevado por delante bancos europeos. El Estado español tiene una deuda desorbitada, aproximadamente un billón de euros. Es toda la riqueza que genera el país en un año, esto es más o menos lo que debe el Estado español. Esto es la deuda pública, la deuda privada es mucho más. Por tanto, está obligada a pagar una cantidad en intereses que está creciendo cada vez más. Por otro lado, la población está envejeciendo y las pensiones cada vez más forman un porcentaje más alto de los presupuestos del Estado. Entre intereses y pensiones, el Estado español no le queda dinero para reactivar la economía. Si la economía no crece, no se crea empleo. El paro sube. Si el paro sube, la primera consecuencia es pobreza de la población, que la constatamos todos los días, e inmigración masiva, que también constatamos todos los días. Esto nos lleva a una mayor tasa de dependencia. ¿Qué es la tasa de dependencia? Que cada vez hay menos trabajadores para pagar las pensiones. Si antes un pensionista se pagaba entre 5 trabajadores, luego son 4, luego son 3 y luego serán 2 trabajadores los que tendrán que pagar a cada pensionista. Lo que no llegan los trabajadores lo tiene que inyectar el Estado. Como no tiene dinero, se tiene que endeudar más. Ya tenemos un círculo vicioso, del cual no se vislumbra salida. Este es el colapso económico del Estado español. Bien, ante esta situación es lícito preguntarse, ¿Cataluña tiene opciones? Y supongo que no será Cataluña la única que se está haciendo esta pregunta. Los que tenemos hijos y vemos un futuro muy negro para nuestros hijos, empezamos a preguntarnos, bueno, ¿se puede hacer algo o simplemente nos resignamos a irnos abajo con el Estado español? Y empezamos a observar, bueno, ¿qué país tenemos? Cuando en Cataluña hacemos esta reflexión, decimos, bueno, tenemos un país pequeño, es una 17ª parte del Estado español en territorio, en población son 7,5 millones, es una 6ª parte del Estado español, a 2,8 millones hogares, en fin, y lo comparamos. Hombre,
cuando lo ponemos en una lista, a nivel de superficie no es un país en el contexto europeo necesariamente pequeño, estamos entre Suiza y Bélgica. A nivel de población tampoco es ninguna anomalía. Dinamarca, Suiza, Finlandia, Suecia, Austria, está lleno de países en la división, en la liga de 5 a 10 millones de habitantes, está lleno de países que les va muy bien. Por lo tanto, y luego si dividimos el Producto Interior Bruto, la riqueza generada por la población, sale alta. Diferentes economistas han hecho cálculos y siempre sale entre las 10 primeras. Ven, igual, Cataluña tiene una opción, desde el punto de vista económico, ¿no?, de plantearse una alternativa al colapso económico del Estado español. Observamos el tejido empresarial. Es un tejido empresarial particular, en donde el 95% de las empresas tienen menos de 10 trabajadores, pero de hecho el 99% de las empresas de Cataluña tienen menos de 50 trabajadores. Ser empresario es muy normal, es lo que llamamos un empresario en cada rellano en Cataluña. Por lo tanto, los empresarios son y opinan más o menos como la población general. Y este tejido empresarial es muy distinto del tejido empresarial que ve un parlamentario del Estado español cuando mira alrededor. Cuando un parlamentario en Madrid mira alrededor, ¿qué ve? Telefónica, Red Eléctrica, Repsol, Banco de Santander. Grandes empresas de la economía regulada. Y encima son las empresas que presionan más a estos parlamentarios. Por lo tanto, son las empresas que dictan las políticas del Estado español. Mientras que en Cataluña, el 99% de las empresas, el 70% del empleo, lo generan empresas de menos de 50 trabajadores. Necesitamos políticas radicalmente distintas. Y es que encima, el empresariado catalán está totalmente abierto a la alternativa de un Estado propio. Estas son encuestas que se hicieron antes de las últimas manifestaciones populares. PIMEC y CECOT, que son patronales de pequeña y mediana empresa, 67%, 53% se manifestaron a favor de un Estado propio. Estos son empresarios. Son empresarios. ¿Sorprende este dato? No sorprende, porque estos datos coinciden prácticamente con las encuestas de la población general. El empresariado catalán es gente normal, no son personas distintas. Un empresario que tiene 2 trabajadores no es una persona distinta. Hoy me acompaña mi cuñado Joan, tiene una pequeña empresa en Vilanova i la Geltrú. Es independentista, porque él es una persona normal, no es el señor Botín. No es el señor César Alerta, pero crea trabajo, crea empleo, paga impuestos. Y millones de personas como él, agregadamente, son las que hacen funcionar el país. Cataluña y el Estado español. Pues estas empresas, este tejido empresarial, ha tenido que vivir en un contexto de un déficit fiscal sangrante. Y esta sí que es una situación relativamente particular de Cataluña y que compartimos sobre todo con la Comunidad Valenciana y con Baleares. El 8% de la riqueza se va y no vuelve. Dicho así, no parece mucho el 8%. Ahora lo veremos en otros términos. Esto quiere decir que entre los impuestos, si restamos la diferencia, si hacemos la diferencia entre los impuestos que pagan los ciudadanos de Cataluña y las inversiones totales que se realizan en el territorio de Cataluña, la diferencia son 45 millones de euros diarios, 16.500 millones de euros anuales. Pero esto se entiende mucho mejor si se explica como porcentaje de los impuestos que pagan. La gente dice, es normal, si en Cataluña hay más riqueza es normal que se paguen más impuestos. Hasta ahí de acuerdo. Lo que no es normal es que se invierta menos. ¿Somos todos iguales o no somos iguales? Estamos hartos de oír que somos todos iguales y hartos de ver cómo no se nos trata igual.
Vamos a seguirle la pista a 100 euros que paga un ciudadano de Cataluña. De estos 100 euros, 5 los recauda la Generalitat de Cataluña. También estamos hartos de oír que la Generalitat tiene mucha capacidad recaudatoria, también tiene mucho que decir. Sí, 5%. El 95% de los impuestos van a las arcas comunes del Estado español. Además, en promedio, en los últimos años, de cada 100 euros que pagaba cada ciudadano español, la Unión Europea añadía 15. Es decir, sobre la mesa hay 115 euros. 5 los recauda la Generalitat, 110 el Estado español. Pues bien, de estos 110 euros, el Estado español los reparte de forma arbitraria y sin rendir cuentas a nadie. ¿Y cuál es el resultado? De 110 euros que tiene, solo 55 vuelven a Cataluña. Resulta que 35 van a otras comunidades. No necesariamente a favorecer a los ciudadanos, porque argumentamos que un AVE en Huesca no favorece necesariamente a los ciudadanos de Huesca. A lo mejor ese mismo dinero invertido en otras políticas haría mucho más bien. Pero en cualquier caso va a otros territorios. 20 euros van a inversiones absolutamente inútiles, tiradas a la papelera como el aeropuerto de Castellón. Total, de 115 euros que había, ¿cuánto le llega a la Generalitat? 60. Y la Generalitat es la responsable de educación, de sanidad, de bienestar social, de una gran parte de la seguridad, de los servicios más esenciales, y tiene solo 65, y con 65 por mucho que se recorte no se llega. No se puede pagar a los maestros, ni a los médicos, ni a la policía, ni a los bomberos. No se puede. Y Cataluña se ve obligada a endeudarse. Antes directamente en los mercados, ahora de forma humillante con el propio Estado español. Y se endeuda aproximadamente últimamente en 24 euros por cada 100 euros que paga cada ciudadano de Cataluña. Con lo cual quedan 84 euros con los cuales hay que malvivir, con los cuales hay que recortar por todos sitios, subir las tasas universitarias, poner 1 euro por receta, poner 1 céntimo en cada litro de gasolina. Y a pesar de todo no se llega. Pero es que estos 24 no son gratis, hay que pagar intereses. Con lo cual la deuda de Cataluña, que era muy baja, está empezando a crecer. Si teníamos 100, de hecho 115. Ya somos solidarios en Cataluña. Ya nos estaría bien, pero en ningún lugar del mundo, pasar de 115 a 65, a 60, se considera solidaridad. Eso es excesivo a todas luces. Luego, ¿qué vemos? Observamos, porque esta falta de inversiones no es una entelequia teórica, es una realidad. Esto es el mapa de autopistas en las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona, desde las Olimpiadas hasta la actualidad. El cambio en la zona metropolitana de Barcelona parece el juego de las diferencias, mientras que en Madrid ha crecido desmesuradamente. Y además, ya no es una cuestión de envidia. Bueno, pues primero los hacen en Madrid y ya nos llegarán a nosotros. Este no es el problema. El problema es que en Madrid han hecho las que han hecho falta y el doble. Por cada una que hacía falta han hecho otra. Una gratis y una de pago. ¿Cómo lo sabemos esto? ¿Cómo lo demostramos esto? Muy sencillo, porque las de peaje van vacías. De hecho está en la prensa en estos días, ¿no? Han quebrado. Han quebrado quiere decir que no había que hacerlas. ¿Por qué se hizo? Y esta es una pregunta clave. Estas autopistas se han hecho para beneficiar a las constructoras que las hicieron. Es lo que nosotros llamamos los tratos del palco del Bernabéu. Domingo de partido, José María, ¿qué hay de lo mío? Venga, ya te la saco en el BOE, tranquilo. No podemos asegurar, seguro que esos sobres vinieran de estos negocios, ¿no? Pero, ¿por qué se ha hecho el doble de autopistas en Madrid de las que hace falta? Estos 45 millones de euros diarios, se entienden mejor si se comparan con los recortes en servicios. Por ejemplo,
320 millones la Generalitat ha tenido que recortar en funcionarios. Una semana de déficit fiscal. En sanidad, 620 millones, 2 semanas solamente de déficit fiscal. En universidades, el futuro de nuestros hijos en peligro por 3 miserables días de déficit fiscal. Sin déficit fiscal todo esto lo podríamos pagar y encima podríamos ser solidarios, porque la solidaridad es quizá un 10% de los impuestos, un 20% de los impuestos, pero no la mitad, no la mitad. Y en infraestructuras, Cataluña es de los pocos lugares del Estado español donde hay niños en barracones en vez de edificios escolares en condiciones. 11 centros escolares, el edificio, con un solo día de déficit fiscal. Un hospital de primera línea con un día y medio de déficit fiscal. El eje transversal, una infraestructura fundamental para la competitividad económica de Cataluña, 2 semanas y algo más. Se podría pagar. El déficit fiscal está sangrando la economía catalana y está poniendo en peligro el futuro de nuestros hijos. Y ahí es donde nos duele. Además, la economía catalana, porque recordemos, estamos pensando, Cataluña tiene otras opciones. Y en este ejercicio de introspección vemos que la economía catalana es una economía mucho más abierta. El índice de obertura es la suma de importación y exportación, y que encima tiene una balanza de pagos, es decir, la diferencia entre importaciones y exportaciones, positiva, cosa poco frecuente en el entorno europeo. Cataluña exporta mucho. De hecho, la balanza de pagos del Estado español que está mejorando en gran parte por el tirón de Cataluña. Porque el empresariado catalán, la pyme, es suficientemente ágil para cuando deja de vender en España empezar a buscar mercados fuera. Y no solo está creciendo la exportación a Europa, sino la exportación que más crece es la exportación fuera de Europa. Además, Cataluña, a pesar de los pesares, cree más que nadie en la investigación y el desarrollo. Y a pesar de que tiene pocas competencias y pocos recursos económicos, sigue invirtiendo más. Y lo que es más importante, invierte mejor. En índices de publicaciones, en patentes, en centros de investigación punteros en el mundo, en Cataluña se invierte bien. Tenemos oportunidades, cada país tiene las suyas. Nosotros pensamos que Cataluña tiene grandes oportunidades, por ejemplo, en logística. Ahora mismo, de la fábrica de Europa, que es Asia, a través del canal de Suez, mientras no se deshiele el Polo Norte, que entonces seguramente cambiará todo bastante, los barcos, cuando llegan al Mediterráneo, se encuentran que no tienen puertos donde descargar en condiciones, con conexiones ferroviarias decentes. Y añaden 4 días a su plan de viaje para ir a Rotterdam, una gran parte de ellos. Claro, no tenemos corredor mediterráneo. La conexión entre el puerto de Barcelona y la red ferroviaria nos la ha estado negando el Estado español durante años. Le prometieron a unos inversores chinos que hacían una gran terminal del puerto de Barcelona que les harían y les han mentido. El Estado español es un Estado que miente continuamente y a todo el mundo. Si tuviéramos la capacidad de desarrollar estas políticas logísticas, podríamos luchar y competir por atraer una gran parte del flujo de mercancías. Pero ahí no estamos hablando de Barcelona solamente. Estamos hablando de Barcelona, estamos hablando de Tarragona, estamos hablando de Valencia, estamos hablando de que los productos de Almería salgan mucho mejor hacia Europa. Sin el corredor mediterráneo, un pimiento de Murcia es más caro en Suecia, porque es más caro llevarlo en camión que llevarlo en tren. Murcia es menos competitiva con Turquía porque el Estado español no ha hecho el corredor mediterráneo. No nos están fastidiando solo a Cataluña, están fastidiando a toda la ribera del Mediterráneo y por lo tanto el Estado español se está disparando en el pie. Porque es en la ribera del Mediterráneo donde el 60% de la riqueza y el 75% de las exportaciones se producen. Además, tenemos un aeropuerto gestionado desde Madrid que no puede competir en igualdad de condiciones porque AENA
firma contratos de exclusividad para el aeropuerto de Madrid. A pesar de todo, el aeropuerto de Barcelona acaba de superar en pasajeros al aeropuerto de Madrid. Con una mano y un pie atados, estamos compitiendo. Y si compitiéramos en igualdad de condiciones, Estado a Estado, como buenos vecinos, en buena lid, en competencia leal, ¿qué no podríamos hacer? Si ahora mismo somos líderes en turismo, líderes en pasajeros, sin capacidad ni económica ni legislativa equivalente a un Estado, ¿qué no podríamos hacer como un Estado? Podríamos ser un gran hub o subhub o un centro importantísimo de difusión de pasajeros y mercancías en el centro de Europa. Y esto beneficiaría a Cataluña, claro que beneficiaría a Cataluña, y a Aragón, y al sur de Francia, y a Valencia, y a Murcia, y a Andalucía, y a Baleares. ¿O es que todo este entorno no se beneficiaría de una actividad económica creciente en el Estado catalán? Claro que sí. Y aquí empezamos a ver lo que nosotros defendemos. Es con la independencia de Cataluña ganamos todos. Todos. Bueno, todos no. La oligarquía española, el palco del Bernabéu, estos quizá no ganan. Vemos que los países recientemente constituidos como Estado han tenido tasas de crecimiento superiores a la media europea. Todos los economistas están diciendo que Cataluña es viable económicamente. No solo que es viable, sino que tiene el potencial de ser un Estado altamente competitivo en el mundo. Esto además beneficiaría a una de las grandes industrias en Cataluña, que es el comercio. ¿Por qué? Primero, porque se reduciría la tasa de paro. El Estado español tiene un paro endémico. No es que tengamos paro ahora, es que prácticamente siempre ha habido paro en el Estado español. Las situaciones de no paro o de paro no bajo, porque bajo no ha sido nunca, sino no descontrolado, son casi excepciones. Ahora mismo estamos compitiendo con Grecia por el récord europeo de paro y, lo que es más grave, por el récord europeo de paro juvenil. El paro en Cataluña es siempre inferior al español, pero esclavo, va atado al índice de paro español. A pesar de que tenemos una industria muy distinta, una situación económica muy distinta, estamos sometidos a la legislación laboral española. Y por tanto, no hay manera de que no nos afecte. Y el paro en Cataluña va ligado al paro español. Esta gráfica lo demuestra. Y esto afecta especialmente, esto es especialmente sangrante en la juventud, que está empezando a emigrar. Y aquí ya da igual si hablas catalán, si hablas andaluz, si hablas gallego, da igual tu origen. Cuando tus hijos se van de casa, duele lo mismo. Diría más, duele más a las familias que ya han sufrido una ola migratoria. En Cataluña hay muchas, en Euskadi también. Familias que vinieron de otras partes de España, que fueron a Cataluña, que lucharon muchísimo, que se esforzaron muchísimo, que trabajaron lo indecible para asegurarse que sus hijos tuvieran estudios, y que cuando los han tenido, o bien ellos o bien sus nietos, se han quedado sin futuro. Eso duele mucho, porque no hay ninguna familia que soporte 2 migraciones en 3 generaciones. Eso destruye una familia. Y por eso hay tanto apoyo a la opción por el Estado, a la independencia en todas las capas de la sociedad, independientemente de su cultura, independientemente del idioma que hablen. En el Cercle Català de Negocis hemos hecho un estudio muy riguroso proyectando el desempleo en un Estado catalán, porque sabemos que este es un punto clave. Este es un punto clave. Y hemos hecho 3 estudios, de los cuales no entraré en detalles porque pueden aburrir un poco, pero hemos hecho un modelo estadístico, hemos puesto todas las variables que influyen en el paro de muchos países, ¿no? Porque si Cataluña fuera un Estado solo podemos especular, por lo tanto se hace una proyección estadística, ¿no? Se compara con todos los estados, las variables se ponen en un motor estadístico y sale una proyección. El otro es un modelo matemático, es decir, se sabe que si el Estado
el déficit fiscal lo tuviera y pudiera invertirlo, se sabe más o menos calcular la riqueza que el incremento de la riqueza, y este incremento de riqueza se puede proyectar en aumento de empleo. Y además un método comparativo que este es más sencillo. Se buscan países parecidos a Cataluña y se observa cuál es su nivel de desempleo. Este es el caso. Cataluña, el Estado español, está como fuera de la gráfica, está en una nebulosa donde no hay nadie. Esta gráfica clasifica los países por tasa de paro y riqueza, PIB per cápita. Y Cataluña tiene un PIB per cápita muy alto, sin embargo tiene una tasa de paro inexplicable para el nivel de renta que tiene. Nosotros tendríamos que estar en el club de Francia, del Reino Unido, de Bélgica, de Finlandia, en este club tendríamos que estar, porque tenemos un PIB per cápita parecido. Por lo tanto, nuestra proyección, y este es un dato fundamental, es que, a grosso modo, el paro en un Estado catalán, en una Cataluña que tuviera la capacidad de distribuir su propia riqueza y dictar sus propias leyes, sería la mitad. 1 de cada 2 desempleados encontraría trabajo. Claro, y esto es muy importante porque la gente que está en el paro también gasta, porque también come, también paga alquiler, la mayoría, pero mucho menos. Un hogar en donde los sueldos se mantienen gasta más o menos 33.000 euros, mientras que un hogar donde el sueldo principal está en el paro gasta 13.000 euros menos. Estos son 13.000 euros menos en el súper, en el alquiler, en cines, en autobuses, en definitiva, en la máquina de la economía. Por lo tanto, el paro hace que la economía se pare, el motor empieza a ir lento y poco a poco se para. Mientras los hogares españoles fueron gastando cada vez más, en los últimos años el consumo está cayendo. El comercio lo nota, la actividad de construcción lo nota, toda la economía lo nota. ¿Qué hemos hecho para proyectar la situación económica en un Estado catalán? Hemos hecho lo más lógico, que no es simple, pero lo más lógico. Hemos elaborado unos posibles presupuestos del Estado catalán, partida a partida. Se han cogido básicamente los presupuestos del Estado español y se han proyectado lo que sería un Estado catalán.